Proactívate, es hora de proactivarse, de estar con nuestros destacados invitados para conocer sus experiencias, trayectorias, vidas profesionales, casos de estudios en tres grandes líneas de acción que Proacti ha decidido impulsar en este año. Esas líneas son, como ustedes saben, liderazgo todoterreno, calidad de servicio y coaching organizacional. Así que gracias a todos por estar conectados el día de hoy. Por favor, les recordamos suscribirse al canal de Proactívate en Facebook y al canal de Proactívate en YouTube y dejar sus valiosos comentarios. Así que gracias nuevamente por estar y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y directo a través de Facebook y a través de Instagram. A través de Instagram en la cuenta de @DuarteFrancisco11 y también Proacti Consultores oficial y también a través de la cuenta de Proacti Consultores. Así que bienvenidos todos nuevamente y saludamos a nuestra maravillosa videoaudiencia. Gracias al equipo de Proacti por estar acá conectado y gracias a todos en este momento por estar acá. Bueno, nuestro invitado del día de hoy reside desde hace 15 años en Ecuador, en ese maravilloso país que es Ecuador. Es una persona que me dio mucho agrado conocerlo y además porque tiene una extraordinaria experiencia a nivel gerencial, a nivel profesional y una gran trayectoria en su área de desempeño. Es el CEO de un instituto de formación corporativa que se llama justamente RUN Institute que es especializado en educación en negocios. También es franquiciado de Growth Coach, que como ustedes saben es una organización internacional dedicada a este aspecto. Es un cofundador de Impares, es Master en International Management, egresado del ESADE, es diplomado en psicología transpersonal y se asume a sí mismo como mentor y facilitador internacional, ¿no? Viene del mundo corporativo, ha sido gerente de grandes empresas corporativas a nivel internacional, como es el caso de Nabisco, como es el caso de Henkel, como es el caso de L'Oreal, y aparte de eso es coach ontológico. Así que con todas estas combinaciones, ¿verdad?, de insumos, de formación, de sabiduría, pues tenemos acá a nuestro invitado. Él es padre de dos hijos, de dos maravillosos hijos, Carlos Eduardo y José Alfredo, y como les comentaba, pues vive desde hace 15 años en Ecuador. El tema que hemos decidido conversar es un tema que aparentemente es un trabalengua y se llama hacer corporativamente las cosas correctamente. Bienvenido, Alfredo Carrera, a Proactívate. Pues un privilegio tenerte acá con nosotros y el micrófono es tuyo. No, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer compartir con todos ustedes un tema que me apasiona. Qué bueno, magnífico. Y, Alfredo, ¿qué significa hacer lo correcto? Wow, es una pregunta muy amplia. A ver, tal vez la derivo de la siguiente manera. Yo profesionalmente me debatí mucho tiempo en sensaciones de insatisfacción, a pesar de que marcaba todo en mi to-do list, o no lograba los objetivos, y a pesar de que estábamos dentro de la propia estrategia definida por la empresa. Y también eso me ocurrió en el ámbito personal. Y entonces comienzo a debatirme, bueno, oye, siendo así, ¿qué eventualmente puede estar ocurriendo? Y me surgían muchas inquietudes. Por ejemplo, yo le podía preguntar a un compañero de trabajo, oye, explícame el proceso, pongamos, de un vendedor. Y él era vendedor y me lo explicaba perfectamente. Y la segunda pregunta le sorprendía. Yo decía, bueno, si te lo sabes, ¿por qué no lo haces? Entonces lo correcto no necesariamente es lo que declaramos y lo correcto va asociado desafortunadamente en el ámbito empresarial a un aspecto muy racional, que es la productividad, hacer, digamos, la relación entre lo producido y
y los medios usados. Pero podemos estar haciendo las cosas bien y estar fuera realmente de los objetivos. Y de ahí comienzo a indagar muchísimo en ese tema. Entonces, para mí lo correcto, en líneas generales, es, en primer orden, estar enmarcado, lo primero, en principios universales. Y hablo de principios, no de valores, porque pueden ser distintos. Lo correcto es estar conectados con aquello que sentimos agrega valor a la sociedad, a nosotros, al ecosistema, al planeta. Lo correcto es aquello que incorpora, invita a co-crear, invita a participar. Todo no necesariamente se tiene muy en cuenta, tanto a nivel corporativo como a nivel interpersonal. Y lo curioso es que no necesariamente va asociado desde lo racional. Muchas veces hacemos lo no correcto desde nuestro propio inconsciente. Entonces, todo un área, pues es una pregunta compleja, porque para mí lo correcto es estar bajo un norte que me respete a mí, respete a los demás, respete también al ecosistema, a los animales y al ambiente, ¿no? Correcto, correcto. Y ahí, escuchándote, ¿qué reglas se deberían entonces romper o qué aspectos se deberían modificar para hacer corporativamente lo correcto? ¿Qué cosas deberían cambiar? Es curioso porque los procesos existen. Desde mediados del siglo pasado, las empresas vienen definiendo su misión, su visión, y parten desde esa definición de la misión, desde, bueno, el legado que quieren dejar, aquello que conecte emocionalmente a las personas y las asocie hacia un objetivo trascendente, llamémoslo así, de la empresa. Pero desafortunadamente la gran mayoría eso no pasa de ser un afiche colgado en la pared. Entonces, esa definición de misión, visión y valores, para mí es lo primordial. Pero es un enorme reto porque es fácil. Si bien no es fácil definirlo, por una vez que lo definimos, el reto está en comportarse sobre la base de eso que establece esa misión. Y también sobre el marco conductual que indican en un principio los valores. Entonces, se traduce en la responsabilidad individual de cada líder de la organización y comportarse sobre esa premisa. Entonces, es un tema realmente de autoconciencia intrapersonal, de que cada persona que lidera una organización y a lo largo de la organización, equipos, se comporte sobre la base de esos principios. Ahí es cuando realmente nos desviamos y se pierde el rumbo de poder estar en lo correcto, ¿no? Se convierte en una conducta individual y luego se traduce también como equipo, y de eso tenemos muchos ejemplos. Ya. Y escuchándote también, entonces te diría, ¿cuál es ese esquema que se puede plantear a nivel corporativo para lograr ese balance? Así como planteas el balance de propósito, de sentido, ¿verdad? ¿Cuál es ese balance que se puede alcanzar a nivel corporativo entre vida y trabajo? Ese gran dilema. Son varias cosas porque, a ver, yo creo que lo estamos haciendo al revés. En líneas generales, el mundo corporativo nos secuestra. Y nos secuestra a un punto tal que las migajas que nos dejan tiempo es lo que dedicamos a nuestros ámbitos personales. Y desafortunadamente la gran mayoría de las personas se da cuenta de ello muy tarde. Entonces, en un primer orden desde el ámbito individual, y de hecho, yo que vengo del mundo empresarial, nos volvemos expertos inclusive en definir misiones, visiones, etcétera, pero no lo hacemos para nosotros mismos, no trabajamos la definición de nuestro propósito personal. Y estos temas literalmente, si no es de escuelas, de universidad. Deberíamos comenzar por definir realmente qué es aquello que nos conecta, a qué vinimos, qué es aquello que nos apasiona, es el famoso Ikigai japonés que alinea lo que nos inspira, por lo que podemos cobrar, por lo que podemos agregar valor. Y si logro definir eso, y de hecho muchos de los millennials de manera muy intuitiva lo están haciendo, bueno,
comienzo a conectarme y al conectarme comienzo a estar trabajando en lo que los anglosajones llaman el flow, donde el tiempo se me va volando porque estoy conectado en algo que sé que agrega valor, que no perjudica y que disfruto muchísimo. Eso por un primer orden en el ámbito individual. Lo segundo que deberíamos hacer entonces es, si yo logro definir mi propósito y comienzo a alinear mis conductas asociadas a ese propósito, comienzo a estar en congruencia. Y eso desde un ámbito siempre previsto de principios universales. La congruencia se va dando cuando yo estoy alineado entre mi propósito, lo que pienso, digo y hago. Entonces, individualmente comienzo a reflejar confiabilidad, que no es más que la promesa de ser confiable. Pero luego, en el ámbito organizacional, también tiene que hacer ese propio ejercicio. Y ya entonces, para ir pensando en balance de vida-trabajo, aquí siempre va a haber un tira y encoge. Nosotros deberíamos de definir lo mínimo no negociable que estamos dispuestos a estar en nuestros ámbitos personales. Por ejemplo, yo soy fanático del deporte, yo defino que para mí lo mínimo no negociable es por lo menos tener la oportunidad de hacer 4 días ejercicios, 4 días a la semana ejercicio. Y lo voy definiendo para cada uno de mis ámbitos, para mis ámbitos individuales, de pareja, de padre, personal, social, trascendente. Y el tiempo para eso lo obtengo viendo ser lo más productivo posible en el trabajo, para liberar el tiempo y poder dedicarme a mis ámbitos personales. Así comienzo a estar en balance de vida-trabajo. Porque son inseparables, pero venimos a un mundo muy racional donde en principio es la corporación, hay la presión de que no es, sin ser peyorativo, no es de gratis que en una planta se coloque una guardería. Se coloca porque la mamá va a estar contenta porque la tiene en la propia planta y va a estar más tranquila mentalmente y esa la va a ser más productiva. Siempre hay un toma y dame, pero las organizaciones siempre van a tratar de que la persona dé lo más que pueda de sí. Entonces también corresponde a nivel individual aprender a decir que no y aprender a administrarnos nosotros mismos para estar en ese correcto balance de vida-trabajo. Y a nivel corporativo, si bien ya se ha escrito bastante de esto, no son muchas las empresas que lo aplican todavía. Cuando hablo de empresas, hablo desde la microempresa. Es la conciencia que nuestros ámbitos personales y profesionales son inseparables, de que hay que respetar los ámbitos personales de las personas, que hay que darles la oportunidad de que desarrollen. Pues si yo no estoy bien en mis ámbitos personales, eso me va a impactar en lo profesional. Tenemos que salir de ese ámbito racional de que salgo de la oficina y paso el switch y me desconecté. No, es falso, y a la inversa también. Entonces, darle un toque mucho más emocional, mucho más, a lo que es el mundo empresarial, para hacer que las personas y la misma organización se aproveche de la sinergia entre lo emocional y lo racional, pero trata de cortarlo. Ahí no estamos en balance de vida-trabajo. Claro. Y fíjate, Alfredo, que en nuestra experiencia con relación a las empresas, muchas veces vemos una gran distancia, vamos a llamarlo así, o mejor dicho, una proliferación de declaraciones, misión, visión, valores, visión estratégica, guías corporativas, etcétera, que bueno, que muchas veces son muy completas y muy ilustrativas de lo que puede ser la empresa. Sin embargo, muchas veces no se corresponde con la práctica cotidiana de los colaboradores de esa empresa, ¿no? Y de sus aliados. ¿Cómo convertir los valores justamente en conducta observable? Eso parte del ejemplo de qué deben de dar los líderes. O sea, realmente yo uso una definición del liderazgo, que es que líder es aquel a quien yo decido seguir voluntariamente para el logro de un objetivo común. Pero esta definición me atribuye la responsabilidad a mí también como liderado. Pero desafortunadamente muchos liderados no tienen ese nivel de desarrollo de autoconciencia que le permita cuestionar la calidad del líder, porque va asociado a función de cómo ve el mundo.
yo puedo ver el mundo de una manera muy egoísta, entonces me puedo asociar a un líder que no agrega valor, como son los casos de, bueno, todos los ejemplos desastrosos que tenemos en la historia, de Hitler, Mussolini, de Pol Pot, en Latinoamérica estamos llenos de esos ejemplos, donde personas por razones egoístas y muy individuales siguen esas personas. Entonces, claro, si bien parte de la responsabilidad está en el liderazgo, fundamentalmente está en el líder. El liderazgo, desafortunadamente, hoy en día, en muchos casos es asignado. Bien por la capacidad técnica y capacidad de saber hacer que tiene la persona, o por antigüedades, o por herencias, o porque fue el fundador de la empresa, en fin. Pero el liderar requiere unos valores humanos muy fuertes para que ese liderazgo pueda ejercer con el ejemplo el hecho de ser líder. Y mucho de esa función de líder parte, en primer orden, de lo congruente que es. Qué tan alineada esa persona se comporta sobre la base de principios y qué tanto realmente hace lo que dice. Y sobre su capacidad de saber hacer. De ahí luego se deriva lo interpersonal, porque la confianza no la podemos decretar, la confianza nosotros se la cedemos a las personas y la cedemos sobre la base de la capacidad que tiene la persona de cumplir lo que promete, y esto también lo derivo a las organizaciones, a las instituciones, a los países, y sobre cómo tratamos a los demás. Entonces depende de las cabezas, literalmente de las organizaciones. ¿Por qué? Porque las organizaciones mimetizan las conductas de sus líderes. No lo hacen cuando tienen líderes intermedios que son muy, digamos, maduros y que reflejan, que construyen sus propios micromundos culturales dentro de las organizaciones que se pueden revelar a liderazgos que no agreguen valor. Pero en líneas generales las organizaciones mimetizan las conductas de sus líderes. Okay. ¿Y cuál es el mayor riesgo que tiene un líder de empresa? El líder como si, bueno, el tema yo diría que es la falta de autoconciencia. Para mí un líder tiene que estar sobre la base de constantemente cuestionándose a sí mismo, de hacer sus respectivos actos de contrición. Un líder, el reto de un líder es hacerse cargo de lo bueno, malo y feo que le corresponde. Y eso en muchos casos implica gestión emocional, estar consciente de sus propias emociones para apalancarse sus fortalezas y aprender a trabajar aquellas que le pueden estar limitando. Yo creo que eso es de los mayores riesgos, porque ahí surgen conductas de líderes muy egocentristas, por un lado, que pueden desagregar o inclusive perjudicar, o conductas también que pueden ser inclusive temerosas, rencorosas, de resentimiento, en fin. Todo líder debe tener la madurez emocional suficiente para hacerse cargo de sus propias emociones. Y fíjate que en tu práctica profesional tú has tenido la virtud, la dicha de poder desempeñar en los dos campos. Es decir, tú has ocupado posiciones gerenciales y ahora estás como del otro lado, más bien asesorando empresas, ¿verdad? Brindándole tu servicio como consultor y como coach, pero realmente en función de eso y escuchando esto que planteas como tan importante, para que el líder sea congruente consigo mismo y poder aceptar sus propios errores y limitaciones. En tu práctica, ¿cuáles han sido las mejores estrategias que ha posibilitado vencer las frecuentes resistencias que muchas veces vemos en muchas empresas para aceptar eso mismo que tú acabas de decir, esa madurez emocional, el aceptar mis propios errores, porque eso no abunda? Por lo menos en mi experiencia no abunda, no sé cómo ha sido en la tuya, Alfredo, pero en mi experiencia eso no abunda en las empresas. Al contrario, lo que podemos por contrapuesto observar frecuentemente es la prepotencia, es el spotlight, ¿verdad? El que yo quiero aparecer de primero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la humildad, etcétera, como valor y el reconocimiento de mis propias incapacidades y declararme aprendiz no es lo que frecuenta, vamos a llamarlo así, el mundo corporativo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido y cómo has logrado
entrar a los líderes para que puedan comenzar a asumir este tema? A ver, es la misma experiencia que tú comentas que yo he tenido, no, sigue habiendo mucha resistencia y esto es normal y parte porque no es un tema consciente. A ver, yo puedo estar consciente, por ejemplo, de que soy iracundo y que como líder soy reactivo y voy por la vida látigo en mano. Y como Alfredo asumo esa responsabilidad. Pero el tema es que mi inconsciente se resiste y se resiste para mantener esa conducta porque en su momento ancló que esa es la manera como yo era productivo y efectivo en la vida. Entonces, ahí, si yo no adquiero esa autoconciencia, difícilmente voy a cambiar, al menos que la presión propia del contexto me impacte de una manera tal que comience a afectar la productividad, la rentabilidad de mi empresa, etcétera, etcétera. Y eso en parte ya va ocurriendo. Entonces, ya de alguna manera la propia presión del contexto está reforzando esta generación de conciencia de la importancia del interpersonal y del ejemplo que debe dar el líder. Y esto es interesante porque esto se llama economía psíquica. Realmente nosotros adquirimos conductas y fundamentalmente en nuestros primeros años. Entonces el tema es mucho más complejo porque viene mucho de cómo fuimos criados, no solo en nuestros hogares, sino en nuestro ambiente. Adquirimos conductas que hacen que nos defendamos del entorno. Una conducta esa puede ser, bueno, resulta que yo lograba en mi adolescencia y de niño mis objetivos, siendo autoritario, siendo mandón, en fin, y mi inconsciente ancla que esa es la manera más productiva de lograrlo. Entonces, y ese anclaje, la conducta va a surgir cuando vuelva a estar en contextos similares. Entonces, yo no hago nada diciéndole a un gerente general de que es así y que su conducta es así, porque desde la razón no va a cambiar, vamos a cambiar desde la emoción. Entonces hay que invitarlo a que él mismo se cuestione su conducta. Y una manera es hacerlo por otra vía que no deja de ser racional, que es que esas conductas nos hacen ser poco productivos y son poco rentables. Claro, así es. Y tal vez una manera de reflejar esto es que quiero poner el caso de Latinoamérica y el efecto de la confianza. Latinoamérica es el subcontinente del mundo más desconfiado del planeta. La confianza, por ejemplo, los países más desconfiados de Latinoamérica son Venezuela y Brasil. Y estoy hablando a nivel interpersonal. 1 de cada 20 confía en el otro. Estamos a 1/4 del nivel de confianza versus los países de la OCDE. Entonces, cuando no hay confianza, oye, yo me restringo de proponer, soy menos colaborador, soy menos co-creador, puedo inclusive ser más temeroso, puedo inclusive ser más resentido. Y los líderes, entre comillas, que son autocráticos, mandones, gritones, en fin, no generan confianza, porque la confianza, la base de la confianza es la confiabilidad, el cómo se comporta la persona y cómo se relaciona con los demás. Entonces, por esta vía, el líder comienza, el gerente comienza a darse cuenta que su propia conducta en muchos casos puede ser la causa de un bajo rendimiento. Hoy en día, muchas empresas están alineadas en los sistemas de información, en los procesos, en los balances de consecuencia, y lo que genera la diferencia en la ejecución de sus personas. A nivel competitivo se ha trabajado tanto a puertas adentro, que inclusive a nivel de diferencia de productos o de servicios, las diferencias son mínimas y lo que hace la diferencia es la ejecución de las personas. Entonces ahí ya en muchos sectores, en muchas empresas comienzan a darse cuenta que es un tema conductual, no es un tema tan racional como pensábamos. Entonces por ahí es una vía, pero sigue siendo una poca proporción. Yo me consigo, por ejemplo, muchos casos
donde las organizaciones envían a coaching a sus gerentes. Pero el líder no cambia, el dueño de la empresa no cambia. Entonces sigue existiendo los mismos ruidos, los mismos cortocircuitos, las mismas oportunidades de comunicación. En fin, esto para mí es un tema que va en cascada. Así es, Entonces, efectivamente, pues, y no resulta sencillo lograr esa congruencia que tú te referías al principio, ¿no? Y quiero también comentar, unido a la necesidad de poder explorar nuevos mundos y nuevas posibilidades, que el 8 y 9 de diciembre, Alfredo, tendremos acá en Miami un maravilloso evento, espectacular evento que va a estar acompañado por, vamos a estarlo coordinando 4 consultores y facilitadores y coach, Simón Irauskin, Elizabeth Irauskin, Adrián Cotín y mi persona. Y va a ser un entrenamiento sobre técnicas creativas de facilitación al cual invito a toda mi audiencia y todas realmente las referencias que puedan brindar sobre este evento. Va a ser 8 y 9 de diciembre aquí en la ciudad de Miami, en el Hotel Marriott en El Doral, ¿no? La dirección y las coordenadas van a estar publicadas en el chat de Zoom. Te planteo esto porque sé que te has formado también como facilitador y tú me comentabas pues que allá justamente en Quito tuviste la gran oportunidad de también ser no solamente de formarte, sino también ser coordinador de un programa de facilitación. ¿Qué ventajas te ha traído tu competencia como facilitador profesional para tu liderazgo día a día? yo digo que el hecho de, a ver, lo planteo de una manera, es muy distinto decir si me estás entendiendo a si me estoy explicando bien. Entonces yo creo que todo esto, inicialmente, con las primeras personas que me expuse a ello fue con Adrián, el asumir la responsabilidad de que yo me tengo que comunicar con los demás, no como a mí me gusta que se comuniquen conmigo, sino como a los demás les gusta que se comuniquen, ha sido un cambio radical. Porque yo soy el responsable de hacerme entender. Yo no le puedo delegar a los demás la responsabilidad de que me entiendan. Y esto va muy asociado al coaching, al mentoring y sobre todo al supervisar y liderar. Es cómo llevar a la persona que se haga cargo de las oportunidades que pueda tener o de las propuestas que quiera hacer o de algo que yo quiero que esa persona haga, pero no es imponiéndoselo, sino llegando a acuerdos legítimos. Para mí, ahí está realmente una de las grandes diferencias. Y la otra es que mucho de eso parte de que no es estrictamente una comunicación racional. Yo tengo que apelar al inconsciente de esa persona para tener más impacto e influencia. Entonces es adaptarme en ese sentido, usando distintas técnicas, distintas maneras, desde un ámbito no solo empático, sino también compasivo, amoroso, cariñoso, y para poder tener más impacto sobre las personas. Yo creo que por ahí va, y no solo desde un ámbito profesional, sino también en todos los ámbitos, en todas las relaciones. Sí, totalmente suscribo eso que dices. Alfredo, ¿de qué te sientes orgulloso en los últimos 3 años? Vamos a restringirlo pues en tu práctica profesional. ¿De qué te sientes orgulloso? A ver, yo diría que es el haberme conectado literalmente con mi propósito. Yo realmente, yo vengo de un ámbito muy racional, de una familia muy racional, papá ingeniero, mi mamá profesora, mi hermano médico, mi otro ingeniero, con mis amigos que estudié desde kinder, éramos 4 y comenzamos a estudiar ingeniería por tradición. Luego yo me dediqué al ámbito empresarial y me juré siempre que era totalmente hemisferio izquierdo racional. Pero realmente cuando comienzo a estar en contacto con coaching, comienza a apasionarme este tema oye, de capacitar, de agregar valor, comencé a dar clases
Y yo creo que hoy en día, independientemente del contexto, me siento plenamente a gusto, a conciencia de lo que hago. ¿Por qué lo digo a conciencia? Yo fui muy workaholic dentro del mundo corporativo. Yo llegué a viajar 9 meses al año. Adrián sabía de esto, no me bajaba de un avión. Y el tema es que lo disfrutaba, estaba entrampado en el marco de referencia del ejecutivo corporativo. Pero estaba dejando de lado muchos ámbitos. Hoy en día sí me siento mucho más cómodo en el sentido de que estoy en balance por decisión propia. Cuando trabajo 12 horas al día, lo hago a conciencia porque tomé la decisión, no porque me secuestró el trabajo, que es lo que nos ocurre a muchas personas. Entonces yo diría que eso es más desde un ámbito personal. El resto ya se relativiza mientras esté a gusto y sienta que estoy conectado con aquello que me gusta y me encanta, feliz. Qué bueno, qué bueno. Y por acá, justamente hablando, Adrián te dice, orgullosamente Alfredo Carrero ha facilitado a mi lado con éxito un facilitador internacional de gran impacto. Así que te están por acá tirando flores, pues aquí al escenario. Así es. También José Ramos nos saluda y nos da los buenos días. Muy bien. Fíjate que es muy importante todo esto que planteas, ¿no? Y puedes comentarme, Alfredo, en tu práctica profesional, ¿cuál ha sido una experiencia a nivel de consultoría, que entiendo que es lo que te has dedicado en estos últimos años? ¿Cuál ha sido una experiencia para ti particularmente desafiante? A ver, yo creo que lo que más me desafía aún hoy en día, no es que sea un solo evento, es el desarrollar aún con más profundidad la autoconciencia en las personas y en especial a nivel de directores y gerentes generales, porque sigue siendo un mundo muy racional. El hablar de las emociones en las empresas sigue habiendo sus tabúes. Y eso sigue siendo todavía entonces un ámbito que hay que manejarse con mucha mano izquierda, tratando de estar siempre más cerca de lo racional y mostrando con hechos el impacto negativo que el no tomarlo en cuenta tiene en las organizaciones desde un ámbito muy racional. Todavía sigue habiendo grandes percepciones, digamos, sobre todo, y tal vez me ubico para explicarlo desde otro contexto. En Ecuador sigue habiendo mucha empresa familiar de primera generación, donde el fundador sigue liderando la empresa. Y este es un fundador que le tocó muy duro, que, oye, por su capacidad de emprender, ha logrado tener éxito y en muchos casos lo ha hecho de una manera autocrática. Hablar con una persona de esas, de que herramientas como coaching, como gestión emocional, como gestión del desempeño y esto, pues me ven como perro a cuadros. Claro. No lo ven desde un ámbito de que realmente pudieran ser mucho más exitosos si implementan estas herramientas. Y eso es bien retador. Yo diría que yo me enfrento diariamente porque es parte del discurso que nos corresponde cuando ofrecemos nuestros servicios, ¿no? Y lo otro es también de que realmente el entrar en trabajar en estos esquemas tiene que producir cambios conductuales y resultados. Y esto viene, yo vengo del mundo corporativo. Cuando yo enviaba a una persona a coaching, por ejemplo, mi expectativa es que las conductas y los resultados de esa persona mejoraran. Entonces eso hace también que mi estilo de trabajar es de un altísimo acompañamiento, aún después de cuando termine la relación con la empresa, para validar de que se sigue manteniendo lo aprendido. Correcto. Y, no, y te comentaba, sí, no, que me hacía referencia a Ecuador como, digamos, un espacio pues, donde hay muchas empresas familiares. Y justamente la semana pasada, nuestro entrevistado fue Winston Muscate,
sé si lo conoces, pero es una, digamos, autoridad en el tema de justamente consultoría sobre el tema de empresas familiares, ¿no? Y justamente hablaba de este tema que tú mencionas también, Alfredo, de la complejidad que resulta, ¿verdad? A la hora de poder hacer consultoría, asesorar imagínate, pues, a estas familias, que muchas veces son familias muy poderosas dentro de nuestros países, y en general dentro de todos los países, pues, ¿no? Ese tema familiar resulta un tema sumamente interesante, ¿no? Cómo es la estructura que se mueve detrás de una familia empresarial y cómo pueden entrar, ¿no? Y te pregunto, ¿cuál es el rasgo más peligroso en la carrera de un líder? Yo diría el egocentrismo, el dejarse llevar por el ego, realmente. Y, a ver, el egocentrismo nos puede llevar a conductas donde el fin justifica los medios. Y eso lo hemos visto en desastres corporativos recientes. O sea, ahí tenemos desde Enron, que se llevó 70.000 millones de dólares cuando quebró, con doble contabilidad, etcétera, pasando por Bernie Madoff. Voy a mencionar varios ejemplos, no solo desde el mundo corporativo, porque tenemos empresas muy emblemáticas como Volkswagen y sus informes sobre las emisiones, o Lehman Brothers, en fin. Esos son temas derivados de ego puro y duro. Y lo tenemos también en instituciones como la FIFA o en ONGs, y ni hablar del ámbito político, de líderes o de gobiernos mismos, como el caso venezolano. Pues. Entonces es eso. Yo digo que en la medida que no nos hagamos cargo de nuestras propias emociones, y no es que yo pregone que vamos a ir como Dalai Lama por la vida bello y hermoso y perfecto, no, pero sí tener la capacidad de cuestionarnos cuando estamos fuera de los principios. Para mí eso es lo fundamental, es mantener siempre el norte claro. Y el norte, claro, no es fácil porque tenemos una presión extrema a nivel del contexto. O sea, vivimos en un constante paradigma del eterno crecimiento derivado de la bolsa, que siempre va evaluando a las empresas que cotizan en ella, comenzando por ahí, con un esquema de bonos por resultados, donde el fin puede justificar a los medios porque yo quiero mi bono y ese lío se lo dejo al que viene detrás. O sea, hay muchos factores que van en contra, pero que dependen es de la conducta del líder, cómo navegan estos mares que son complejos. Así es, y realmente por eso el ego, tal cual como tú lo defines, pues se puede convertir en un elemento, un obstáculo para poder avanzar dentro de este mundo de posibilidades a nivel empresarial. Fíjate que en Proactic hemos desarrollado una línea de trabajo que llamamos liderazgo todoterreno. Es una línea que estamos construyendo, hay algunos elementos que ya hemos venido perfilando, pero me interesa mucho conocer qué es para ti un líder todoterreno. A ver, a nivel organizacional, parto de la premisa que el líder ya en primer orden sabe hacer, desde lo duro, lo gerencial, lo administrativo, en fin, eso démoslo por descontado, si no la persona no llegaría a ese tipo de posiciones. Entonces, también parte entonces mucho de cómo esa persona se comporta, que invite a los demás y los haga sentirse cómodos desde un ámbito de iguales a nivel de organizacional e interpersonal. Un líder, digamos, todoterreno, tiene que tener la capacidad de poder inspirar, y para inspirar tiene que ser congruente en sus conductas. Entonces, un líder todoterreno lo primero que tiene que hacer es comportarse sobre la base de lo que pregona. Y eso de que pregona tiene que estar enmarcado en principios, porque, digamos, los principios son como las leyes conductuales que nos corresponde respetar, pero mis valores pueden ser muy distintos. Yo puedo valorar el poder, puedo valorar, digamos, el dinero,
puedo valorar el que me feliciten por los resultados, entonces lo busco acomodar el lugar. No, un líder todoterreno tiene que tener muy claro en principio cuál es el marco conductual de referencia que él debe ejemplificar para que las personas lo sigan. Lo otro es también, yo digo que parte también de la humildad, de que no hay diferencias, de que el trato tiene que ser equitativo e igual para con todos. En ese sentido, ¿no? Entonces, es eso, ¿cómo logro que las personas al lado mío, si soy líder, se sientan cómodas, no se sientan cohibidas ni inhibidas, sino que logren legítimamente ser tal como son? Qué bueno. Y excelente esa definición de liderazgo y además muy congruente con lo que ha sido tu desarrollo, porque fíjate que tú vienes de ese mundo que tú mismo confiesas que es un mundo muy formal, muy acartonado, muy estructurado, como suele ser el mundo corporativo en los niveles gerenciales, ¿no? Sobre todo a nivel de alta y media gerencia. Y bueno, encontrarse con otros mundos más acordes con lo que son o lo que logramos identificar como nuestro propósito de vida, logra producir estas expresiones que escucho que estás comentando en este momento y me alegra escuchar eso, Alfredo, sentirte una persona, digamos, como dices tú, en flow, pues, ¿no? En congruencia con tu Ikigai y suelto, ¿no? Realmente creo que es lo más importante en todas estas aventuras, pues, ¿no? ¿A qué le tienes algo de miedo al futuro? ¿O a qué le tienes miedo en el futuro? Mira, sí, o sea, yo me debatí varios años con la ansiedad. Y esta ansiedad vino muy derivada de trabajar en el mundo corporativo porque yo vivía proyectando futuro. Futuro, yeah. Y es curioso porque mis primeros conflictos con la ansiedad surgieron en el paro petrolero venezolano, donde yo mismo hacía los escenarios de cierre de la compañía y yo mismo me veía sin trabajo. Yeah. Entonces ahí comenzó a anclarse una conducta de querer controlar el futuro y me pagaban por ello, a los efectos en el mundo corporativo. Entonces sí, o sea, a mí me ha costado mucho el lograr vencer la ansiedad y romper ese esquema de control y de esperar que las cosas salieran como yo quería que fueran. Entonces me ha tomado mi tiempo el aprender a desordenarme y a confiar más en lo que hago en el aquí y ahora, y bueno, y lo que venga, que sea lo que Dios quiera. Realmente, eso sí, yo diría que es de los aspectos que este mundo corporativo enmarcado en ese afán de tratar de controlarlo todo, quedó en mí con fuerza. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que también quiero aprovechar este espacio, Alfredo, para saludar a... me encanta el espacio Proactívate porque también los invitados que han participado en este espacio lo valoran y de hecho quiero reconocer que el día de hoy estén conectados en este Proactívate a tres invitados que he tenido. Comenzando, vamos a llamarlo así, en orden de importancia, y ya voy a explicar por qué. En primer orden, a mi hija Valeria Sofía Duarte, que lógicamente en términos de invitado es la más importante para mí, la que ha sido en esto, pero también he estado conectado a José Alegría, gracias a José por estar aquí conectado, y Arturo Guevara. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar en esta conexión y gracias por escuchar a Alfredo Carrera y toda su trayectoria también en estas incursiones en Ecuador y en toda su trayectoria en Ecuador, ¿no? Sí, siento que podemos aprender mucho de Alfredo y de las características tal cual del mundo empresarial en Ecuador y de poder justamente hacer sinergias, que es la idea también, ¿no? De conocernos en este espacio, no solamente pues escuchar las trayectorias, sino poder establecer contactos y sinergias, que creo que es lo más importante e interesante de todo el trabajo profesional que hacemos. Así que gracias por esta conexión. Alfredo, vamos entrando a un espacio de Proactívate donde nos gusta conocer a nuestros invitados, ya desde la persona, desde el Alfredo Carrera, como persona, como padre, ¿verdad? Y ¿te gusta bailar? Sí, como buen latino,
¿Y qué, Me qué encanta, baila? sí. ¿Y qué es lo que baila? De todo, de todo. Lo que, o sea, siempre me gustó bailar salsa, Ya, por un lado, pero yo soy más de generación rockera, pero lo que fue la salsa, la bachata, la cumbia, siempre me gustó. qué bueno, qué bueno. Y allá en Ecuador, fundamentalmente también se baila mucha salsa, pues, ¿no? Sí, 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 sí. En la fiesta generalmente es salsa. No es tanto para escuchar, aquí se escucha mucho pasillo, que es ese bolero lento, bucólico, de serrano, pues digámoslo así. Pero es curioso porque escucho todo tipo de música también. Me encanta escuchar de todo tipo de música, desde clásica, salsa, música española, rock, internacional, en fin. Es curioso porque soy muy auditivo. Yo generalmente siempre tengo música colocada, ¿no? Y cuando trabajo o cuando estoy sin hacer cosas, siempre tengo música. Qué bien, qué bien. Alfredo, ¿qué legado le gustaría dejar a tus hijos? No sé si creo saber que uno de tus hijos está conectado con nosotros. ¿Qué legado te gustaría dejar a tus hijos? Mira, en primer orden, y siento que por ahí ya lo están asumiendo, es que ellos se están dedicando a lo que literalmente les gusta. Mi hijo mayor, desde los 12 años, quiso estudiar pintura, pidió aprender a estudiar pintura, estudió diseño y hoy en día es tatuador. Se dedica a tatuar y a pintar, fundamentalmente. Y el otro es actor y recién se graduó de cine. Por un lado, eso, y por otro lado, esta importancia de comportarnos sobre la base de valores, de principios. Realmente el tener el criterio de decidir y aprender a decir que no cuando esos valores o principios no son retados. Y en especial, te digo, porque los principios realmente la prueba ácida está cuando estamos solos, nos reta el principio, es aprender a decir que no, también en Así ese es, sentido, ¿no? claro. ¿Qué es lo más riesgoso que has hecho en tu vida? Wow. El, a ver, yo no sé si llamaría riesgoso, porque son experiencias de vida. Yo pensando que venía de ámbitos racionales, llegué a creer que mis decisiones trascendentales las había tomado desde la razón. Y falso. Yo creo que cuando me lancé a emprender, diría que es de ese tipo de decisiones y fue una decisión emocional que luego justifiqué racionalmente en ese sentido. Pero creo que el haberme dedicado a esto que estoy haciendo hoy en día, pudiera llamarlo entre comillas lo más riesgoso que he hecho. Ya. ¿Qué legado te dejó tu padre? Oye, por un lado, este esquema, la humildad, el tratar a todos por igual, el disfrutar de las cosas sencillas de la vida, el, la importancia del trabajo, la importancia de la familia y de vivir sobre la base de principios. Qué bien, qué bonito. Fíjate, imaginémonos que tienes oportunidad de invitar a una sola persona a cenar. Esa persona puede estar viva o puede estar ya haber fallecido. ¿A quién invitarías? Pues, se, creo haber entendido la pregunta porque me congeló. Te la puedo repetir, te la puedo repetir. Sí, si Sí, por prefieres, te la favor. puedo repetir, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, la pregunta es esta, ¿no? Imagínate que tienes la posibilidad de invitar a una persona a cenar, ¿verdad? Una sola. Esa persona puede estar viva o puede haber ya fallecido. Una sola persona en el mundo, ¿ah? ¿A quién invitarías? Yo invitaría a Cristo y directamente le preguntaría cómo trabajar en profundidad al llegar a no juzgar. Ya.
literalmente, el aceptar a cada quien tal como es, sin juzgar. Yeah. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Wow. Yo dije, no te arrepentirás. No te arrepentirás de conocerme. Eso está bueno, te lo voy a copiar, ¿oíste? Te lo voy a copiar, no te arrepentirás de conocerme. Proactívate con Francisco Duarte, no te arrepentirás de conectarte. Eso está muy bien. En esos momentos de decaimiento, Alfredo, ¿qué suele renovar tu energía? A ver, yo a todas estas, mientras estudiaba coaching y psicología transpersonal, también estudié una técnica de imposición de manos, de trabajo de energía, que viene de Brasil, que se llama Rakiran. Yo todas las semanas, Rakiran, sí. Es parecido al Reiki, Okay. Y entonces yo trabajo conmigo mismo todas las semanas en estar alineado energéticamente, y yo diría que me ha ayudado muchísimo al lograr identificar mis estados emocionales y no juzgarlos, ¿no? Entonces, eso me ayuda muchísimo en estas épocas. También para estar desde un ámbito de juzgar menos, ¿no? De estar consciente, ¿cómo te diría? De cómo evitar que sea el contexto el que defina mi estado emocional. No es que lo logre al 100%, pero me ayuda mucho estar consciente de ello. Claro, ya. Y dime algo, ¿cocinas? ¿Te gusta cocinar? Me encanta, lo hago todos los días y es mi momento de desconectarme. ¿No? Soy de esos que me cuesta cocinar con recetas, entonces casi nunca las uso, entonces cocino de inspiración, decirlo de alguna manera, entonces me gusta muchísimo, es mi ocasión de relax. De relax, exactamente, cuando la cocina se convierte en eso, pues en una actividad de relajación, excelente. ¿Cuál es la persona que más admiras en tu vida? Yo no indicaría una sola. Con las personas me ocurre con la comida, como con la comida, no tengo una favorita. Ya. Entonces tengo distintos ejemplos. Admiro a Cristo, al Dalai Lama, a Sai Baba, a Gandhi, a Buda, en fin, y también admiro personas dentro de áreas específicas, ¿no? Digamos, estos que te mencioné son como muchos ámbitos, pero por ejemplo, un Steve Jobs también, personas que han logrado levantar a empresas muy exitosas, en fin, va muy variado. No trato de casillarme yo mismo con uno solo. ¿Qué desafío tienes actualmente? Oye, yo diría que es, a ver, en este contexto sigue siendo retador esto de, yo me dedico única y exclusivamente al coach, y sigue siendo retador. Yo diría que ese es de mis grandes desafíos, lograr que este esquema, yo tomé la decisión de irme por esta vía de productividad sobre la base más de gestión cualitativa que cuantitativa, de gestión de conducta y de carácter, desde hace principios del año pasado, realmente. Y todavía estoy construyendo en ello. Entonces, para mí ese es el desafío. Con la plena confianza que ese es, digamos, donde yo quiero agregar valor. Entonces siento que estoy sembrando hoy en día. Sí, te escucho algo entrecortado, ¿no? Pero... ¿Algo me escuchas? Repito. Sí. Ah, sí, por favor. Sí. Sí, a ver, sí. A ver,
lo que me desafía hoy en día es este desarrollo que yo definí de dedicarme como mentor experto en productividad, pero desde la parte blanda, de desarrollo de confianza. Y esto yo lo redefiní a principios del año pasado. Entonces, claro, yo estoy sembrando aún en este tema, en un ámbito empresarial muy racional. Entonces, ese es realmente el desafío en que estoy hoy en día, que es dedicarme, a ver, mi coaching, mi práctica de coaching fue más racional, más dirigida a planeación estratégica, proceso, gestión de desempeño, etc. Y le di este giro, realmente porque caí en cuenta que ese es un tema que me apasiona y siento que hay mucho que construir. Eso me está desafiando hoy en día. Qué bueno, qué bueno. Por acá en el chat, Arturo Guevara, que ha sido, como dije, uno de nuestros invitados, nos da las gracias por esta invitación. Gracias a ti, Arturo, por estar conectado y por poder también participar en este Proactívate. Ya para ir finalizando, Alfredo, ¿de qué cosas estás agradecidos a la vida? Yo, de todas las experiencias dadas. Para mí sí, definitivamente lo que he vivido en la vida son experiencias de aprendizaje. Entonces tiendo a no calificarlas de buenas o malas. Muy agradecido de mis hijos, de los matrimonios que he tenido, de la oportunidad de haber viajado, de los retos que me ha presentado la vida. En líneas generales, yo tengo la fortuna de ver las cosas más con el vaso medio lleno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, y a nosotros también nos ha encantado y estamos agradecidos de esta nueva experiencia contigo, Alfredo. Gracias. Ha sido un privilegio para nosotros tenerte acá como invitado en Proactívate y para nuestra videoaudiencia. Así que, bueno, queremos agradecerles. Les recordamos, por favor, a todos suscribirse al canal de Proactívate. Les recordamos nuevamente nuestro evento, que igual lo enviaremos a sus distintos correos electrónicos el 8 y 9 de diciembre aquí en Miami. Y también a participar el próximo miércoles en Proactívate. Vamos a tener otro invitado también de lujo, que es Rubén Wade, es el director de recursos humanos de DHL en Venezuela, con ámbito también de acción en Latinoamérica. Así que Rubén nos va a estar conversando sobre sus desafíos actuales y sobre sus proyectos actuales en el ámbito de desarrollo de esta gran empresa como lo es DHL, ¿verdad? A nivel internacional. Así que, bueno, gracias nuevamente, Alfredo. Quisiera darte unos minutos para que te despidas de nuestra videoaudiencia. No, muchas gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad de compartir sobre realmente un tema que me apasiona y que siento que toca mucho por trabajar. Gracias a ustedes. Gracias, no, gracias a todos también. Nuevamente estaremos pendientes de podernos ver el próximo miércoles a la 1 p.m. en Proactívate con Francisco Duarte. Así que gracias a todos los que están conectados. Gracias también a nuestros amigos que tenían tiempo sin conectarse, como es el caso del profesor Elías Cordero, amistosamente llamado por acá en Miami Corderito. Gracias por estar conectado, Elías, también con Casey en este Proactívate, y estaremos entonces pendientes para podernos ver el próximo miércoles a la 1 p.m. en Proactívate con Francisco Duarte. Gracias a todos, bendiciones y saludos a sus familias.